Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que él les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querida familia del cielo, mi fiel compañía, mi hogar eterno, mi lugar predilecto. Gracias, familia, por guiarme, gracias por ese amor infinito, gracias por siempre acompañarme, gracias por esta vez más en la que nos reunimos a compartir la oración, a compartir la palabra del Señor. Para hoy sábado les acompaña Andrea Reina, discípula de la comunidad misionera Verbum Dei de Bogotá. La invitación para la oración del día de hoy es el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. El Evangelio en mi Biblia se titula Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Y según el mismo texto, parecía que los discípulos no entendían, no captaban lo que el Señor les compartía. Y pensaba yo en lo fácil que nos acostumbramos a vivir, en que estamos siempre dando por sentado que las cosas que tenemos nunca las vamos a perder. Estamos seguros en que mañana saldrá el sol nuevamente y que ahí estaremos nosotros para volverlo a ver. Todas las mañanas despertamos con la seguridad de que todos nuestros seres queridos están ahí a nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando alguna de esas cosas o alguno de esos seres queridos parten o lo perdemos? Pues Jesús en este evangelio siento que nos estaba alertando, nos estaba advirtiendo algo, ¿sí? Y era ese invitarnos a no vivir como lo estamos haciendo. Incluso él dice ahí, oigan bien esto y no lo olviden. Oigan y no lo olviden, guárdenlo. Mi Señor me estaba haciendo una recomendación muy especial y si Él lo estaba haciendo es porque es algo muy importante. Miremos quién nos está diciendo eso. Por algo es, Él precisa que se va a ir, que no va a estar más presente. Y siento que de trasfondo en esa frase él quería cuestionarnos, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están aprovechando hoy mi presencia física junto a ustedes para lo que viene después? ¿Has hecho alguna vez ese ejercicio de sentir que Jesús no está, que se ha ido? Y le preguntaba al Señor, ¿cómo es vivir sin ti, Jesús? Creo que muchos de nosotros a veces nos hemos sentido sin la presencia de Jesús a nuestro lado. Y ese vivir sin Él, como sabemos, es sentirnos lejos, es sentirnos confundidos, solos, tristes, temerosos, llenos de incertidumbre, desubicados, sin sentido. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos cuando crucificaron a Jesús. Esos sentimientos, ese sentir era lo que ellos vivían. Pues así mismo nos pasa hoy en día cuando sentimos que Él no está cerca o cuando nos alejamos. En esta época en que muchos pedimos que se reabran los templos, también creo que quienes han podido extrañar la presencia sacramental de Jesús, también han podido aprender a encontrarlo en el corazón, en esos momentos íntimos de diálogo con Él. Han podido extrañarlo y buscarlo. Quienes realmente creen en su palabra saben que Él no está encerrado únicamente en el templo, en el sagrario. Él no nos ha dejado solos y ese fue el bálsamo que entró en mi corazón cuando oraba y pensaba, ¿qué tal que Jesús simplemente se hubiera ido y no hubiera regresado y no estuviera con nosotros? No,
Él se quedó en cada acontecimiento de nuestra vida. Hay otra frase en el Evangelio que dice, no se les había abierto el entendimiento y por eso no lo comprendían. Considero que cuando nos acostumbramos a su presencia, esta costumbre coarta el entendimiento, porque no nos lleva a ir más allá, porque es como si todo estuviera dicho. Y estamos tan a gusto ahí como para poder buscar algo más allá. Algo riesgoso de este tiempo es querer quedarnos en la virtualidad, es querer no ir a buscarlo, que se nos olvide que necesitamos acercarnos a él. En la primera lectura del día de hoy, en Eclesiástico, dice, acuérdate de tu Creador ahora. Y yo pongo, acordémonos de Jesús ahora. Él se quedó aquí con nosotros, Él está hecho, Él está presente en nuestros hechos diarios, en nuestras vidas, en esas cosas maravillosas que Él mismo nos dice a través de la palabra, en lo que nos da porque sabe que necesitamos. Acordémonos de Jesús. Y venía también a mi mente la frase de San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera, porque no nos acordamos de él. Acordémonos de Jesús, él no está lejos, él se quedó con nosotros para siempre. Pidámosle a Jesús que nos maravillemos con él, que nos enamoremos de la grandeza de su amor para nosotros, que podamos responderle, que no seamos capaces de vivir ni un solo minuto sin Él, que a todo momento nos acordemos de ese Jesús de nuestro Señor, porque así viviremos listos para ese asombro de su palabra, para ese asombro del actual. Acordarnos de Él es maravillarnos por su palabra en nuestras vidas, es oírlo, es guardar también su palabra en el corazón, es tener la valentía de decirle al Señor, no entiendo, Señor, pero puedes explicarme, por favor, nuevamente, porque hoy no me importa preguntarte una y otra vez, porque lo único que quiero es entenderte. No quiero suponer, no quiero echar a la borda tu gracia. Me llama también mucho la atención en este evangelio el contraste de esa gente maravillada y la actitud de los discípulos un poco como huyendo de la frase de Jesús cuando él dice que va a ser entregado en manos de los hombres. Y le preguntaba, ¿cómo es esto, Jesús, que hay alguien que está súper maravillado de ti, que, mejor dicho, siente mucha presencia tuya, pero a la vez van a ser ellos los que te van a entregar y te van a hacer la vida imposible y te van a matar? Pues veía también qué fácil es sentirse uno que lo admira, ¿no? Sentir uno que está en el equipo ganador, en el que sobresale. Qué fácil era ver a Jesús que estaba haciendo milagros y que la gente lo admiraba, y qué fácil como discípulo ser parte de ese equipo, ¿no? Se siente grande y es dejarse como llevar por esa emoción del triunfalismo y no por la convicción y la realidad de la vida, ese creer en que sí hay unos hechos y pues que eso es lo que veo, pero no reconozco la persona que los está haciendo y para qué los hace. Entendía que tenemos un poco, sino mucho, una mirada superficial. Nos gusta eso visible, eso palpable. Era muy fácil para los discípulos ver a Jesús haciendo milagros, pero qué difícil era para ellos comprender que iba a morir en manos de esos mismos hombres. Y allí el silencio los delataba. Incluso el mismo texto decía que tenían miedo de pedirle a Jesús que le explicara. ¿Por qué miedo? ¿Acaso Jesús era de esas personas a las que no se le podía preguntar? No, Jesús es el maestro, el que está dispuesto a enseñar. Entonces, ¿por qué temían los discípulos? ¿Y cuántos de nosotros nos pasa en reuniones de trabajo, en reuniones de estudio, que preferimos morir ignorantes que levantar la mano y decir, oiga, no entiendo, ¿me explica, por favor? Pero ese miedo a la vergüenza, ese miedo a quedar mal, nos coarta y nos deja tal vez perdiéndonos de las cosas y de las respuestas que realmente necesitamos. También ese silencio y ese temor lo veía como ese temor, como ese tener que enfrentarme al sufrir, tener que enfrentarme al dolor, cosa que tampoco nos gusta, cosa que evadimos, que le huimos, que no nos damos la oportunidad de encontrar ahí
en el sufrimiento una oportunidad de purificarnos y de santificarnos. Generalmente ahí, en esas circunstancias, Jesús saca lo mejor de nosotros. Quedémonos con el Maestro, recordémoslo durante todo el día y preguntémosle: ¿para qué esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Cómo quieres que lo aplique? Que Él mismo nos ayude, y pidámosle al Espíritu Santo que no nos acostumbremos y que nos abra el entendimiento, que nos ayude a abrir el corazón y a extrañar a Jesús, no porque Él no esté con nosotros, sino porque nosotros nos vamos alejando poco a poco. Que la Virgen María nos llene de ese asombro con el que ella recibió el anuncio de Jesús. Y que nuestro corazón esté abierto siempre a la palabra de Jesús. Un abrazo fraterno y hasta la próxima. Feliz día.